noches. Estaba Ya sin casi. imagen. Sí, sin imagen. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos charlando con Carmen Borges, Aranzus Avaroa Salvador. Se me escapó la Gabriela Pizarro y Leila Nate, todas del sur de Chile. Estamos charlando en qué. Hola, ¿qué tal? ¿En qué incide o pueden ellas ver en qué incide el, el medio ambiente en la expresión más poética de su trabajo? Entonces esa es un poco la charla que estamos manteniendo. Otra cosa que se me ocurre en pensar en voz alta para que pensemos entre todos es si en el trabajo artístico de cada uno, que inciden las cosas que suceden alrededor, las cosas que son, que son más conmocionantes, como por ejemplo un encierro. Más allá de la lluvia, hay un encierro por pandemia. Está bien, nos pasa a todos y todos respondemos de algún modo. Pero ocurren otros fenómenos. Por ejemplo, en el caso de Carmen, de Aranzu y de Gabriela y Leila, son personas que se han trasladado, han tenido migraciones internas y otras migraciones externas. Eso también deja una marca. En el caso de Aranzu, ella volvió donde nació, que llama, ella decía, bueno, el pago llama. Y en el caso del resto de Carmen o de Leila, que están ahora, el pago llama, escriben o montan canciones o hacen cosas pensando en un llamado del origen de la tierra natal. La tierra natal está presente de algún modo en algo, no lo sé. Tal vez en las adaptaciones constantes de Leila, en los descubrimientos de Carmen, no lo sé. Estoy tratando de orientarme yo. Es bien profunda la pregunta. No me digas. Por lo menos para mí sí. Yo, como te decía, nací en Ovalle y la vida me fue llevando. Después viví en La Serena cuando entré a estudiar la primera carrera en la universidad. Después me trasladé a vivir a Santiago, viví mucho tiempo en Santiago y de Santiago terminé viviendo en el sur. Pero desde que me trasladé a los 15 años desde Ovalle, no he vuelto. Ajá. Nunca. Nunca. Se me perdió. Sí, se congeló. Y esa es igual una pena que uno lleva, porque fue tiempo de la dictadura, entonces era difícil trabajar, era todo difícil. ¿Ya? Y después ya cuando todo empezó a pasar aquello, los hijos estaban grandes y decían, vamos a Ovalle, y tú me decías, Ovalle, qué fome, ¿cómo es eso? El pueblito perdió.
Entonces, nunca volví. Y yo creo Ajá, que eso igual me ha marcado mucho porque yo, a raíz de la pandemia, uno empieza a hacer una introspección. Estoy encerrada, está todo cambiando, es todo incierto, la gente, los seres queridos se mueren, yo falleció una tía de la que no me pude despedir por pandemia. Entonces, es la necesidad de la búsqueda y la búsqueda y es el retorno. Entonces, yo digo, ajá, ahora, cuando esta pandemia pase, ¿ya? Cuando se pueda, yo voy a volver. Y voy a ir y me voy a quedar, no sé, a lo mejor 15 días y voy a recorrer la plaza hermosa y la escuela donde estudié y la maestranza de ferrocarriles que todavía la añoro, porque sí, yo creo que todos estamos hechos de una u otra forma de esos recuerdos que nos persiguen siempre, pero que uno no se da cuenta hasta que vienen situaciones como esta, como la pandemia, que es una situación límite, en sí, donde uno empieza a volver. Entonces, si tú me preguntas a mí si el deseo de volver está, yo creo que estuvo siempre, pero la necesidad de volver está ahora. ¿Y cómo lo veo yo ahora cuando, digo yo, cómo lo tenía antes y no me daba cuenta? sí, Cuando yo cuento, muchas veces yo hablo de mi abuela. Mi ajá, abuela me contó, cuenta mi abuela, y mi abuela es ese terruño que yo crecí con ella, que ella murió y yo me fui. Entonces, esa abuela, para mí, ahora, cuando uno ya lo ha madurado, representa aquello. O sea, sí ha estado y está siempre. Entonces, ahora me falta el volver físicamente y ir a ponerle flores a la tumba a esa abuela. Pero sí, me ha marcado mucho. ajá. ¿Y en qué te pareció profunda la pregunta? Porque te remece y te hace verbalizar aquello que tú tienes, que has ido pensando y que a lo mejor no has verbalizado. Ajá, Cuando ¿y tú en los haces la cuentos nunca pregunta, apareció? aparece la abuela. Y ahí Aparece la aparece. abuela, pero la Claro, y abuela ahí aparece, solamente. pero la abuela solamente. Hay un cuento que yo cuento, sí, donde aparece el pueblo, que es el elefante encadenado, donde yo digo, cuando yo era chica, mi abuela me llevaba, Ajá, porque eso es verdad, además. claro. Entonces, para yo contextualizar un poco ese cuento, yo ahí es el único cuento en el que yo vuelvo. Y vuelvo a ese pueblo pequeño, donde llegaba un circo una vez al año y yo iba con mi abuela. Y de ahí viene el cuento, pero no siempre. Algo parecido, eh, Aranzu o Leila o Gabriela se fue. Estaba por ahí. No, estoy acá, es que me costó. Bien. Sí, estaba Algo acá, quería. parecido, Leila o Valpo aparece, pega fuerte. Perdón, ¿cuál Particular. era la pregunta? En realidad estábamos charlando sobre cómo inciden algunas cosas en la actividad expresiva de cada uno, en la estética. Y pregunté si el pueblo natal, Valparaíso, por ejemplo, la gaviotita o el trópico en Leila, o incluso aquel periodo que estuvo ausente Aranzu de Chiloé, si vuelve, si llama desde ahí la estética, si llama desde ahí lo artístico. Yo quería compartir que para mí particularmente me mueve mucho lo cercano. He tenido que contar historias de autores, obviamente, pero generalmente como que uso también mucho una canción con la que yo me crié, con la que me acunaban, que, que la canto casi siempre al inicio de los cuentos, pero además hago mucha creación propia, donde siempre está presente. De hecho, en la tarde conté uno y donde está el mar y se mueven las olas y el viento suena y desde Sí. que la isla es isla, siempre como que uso esa muletilla o canto esta canción que les decía que es como se va la lancha, se va con el pescador, que en el que uno hace en el transbordador cuando llega o se va de la isla. Generalmente uso mucho eso, eh, que podría decirse que podría ser un sello mío, pero también porque me genera una atmósfera, a mí me ayuda eso,
a sentirme como propia de la historia y que estoy en mi casa, aunque le esté contando a alguien en Santiago que me ha tocado ahora contar virtualmente, como que quiero contar dónde estoy y quiero que el resto conozca el lugar de donde soy. Y compartir quizás la belleza que tienen estos lugares y también la historia, porque hay mucha historia que de hecho cuando me toca ya más grande volver y empezar a profundizar, yo me sentía un ignorante, Y no porque hay parece, mucha cosa que me gustaría incluso volver a recopilar y hacer ojalá un, un poco un recopilatorio de mucha historia que hay local y también de profesores que son propias de la isla, no solamente relativas a mitos y leyendas, sino que de todo el trabajo comunitario, del trasquinto, el intercambio de semillas, de O las sea huertas. o sea que el llamado te inserta en este lugar. Sí, y trato, como siempre, hacer cuentos como más de patrimonio, donde me gusta contar lo que ocurre acá. Porque también, si bien la isla es bastante conocida, también estamos bastante aislados de otras cosas. Se deciden las cosas que ocurrirán en la isla, las decisiones vienen de afuera. Y a veces sin conocer cómo es la realidad día a día de la gente. Entonces, cuando uno puede transmitir un poco eso, ya no es esa mirada romántica y como la isla mágica y los seres mitológicos, hay otras cosas más. Sí, comer todos Y los eso a días, mí, por ejemplo. por ejemplo, y eso a mí me gusta como que está teñido de alguna forma lo que cuento eh, por esa experiencia. ¿La gaviotita vuelve de vez en cuando, Gabriela Pizarro? Yo puse la gaviotita, perdón si me meto en algo que no corresponde. Sí. Mm, no, me encanta, me encanta. De hecho, tengo un personaje en unas incursiones en clown que he hecho desde hace años y mi personaje es Gaviotita. Bueno, a mí me pasa que tuve la suerte de tener un padre librero, amante de la literatura, entonces yo crecí entre medio de los libros y de las antigüedades, porque mi papá tenía una librería de libros usados. Entonces, además que Valparaíso igual con los domingos salíamos a recorrer, íbamos al museo, salíamos a recorrer los cerros. Entonces, hoy día, ¿qué me pasa con todo eso? A veces cuando tengo en mi mano autores que es como ver a mi papá leyendo. Ajá. No sé, cuentos de Eduardo Barrios solamente porque me recuerda a mi papá. Entonces Ya. me pongo a buscar cuentos, cuando hay imágenes que yo creo que todos nos pasa cuando que te rememoran una infancia ni siquiera tan feliz, pero una infancia como de momentos potentes. Yo creo que ahí hay una cosa más fuerte, una mayor conexión seguramente con cuentos o con contextos. Y sí, pues Valparaíso tiene o sea, tanta historia, yo creo que por eso también es como lindo cuando uno lee y encuentra, se va conectando con esas imágenes que te van hurgando ahí en el olvido, como dice un profesor, y finalmente salen imágenes, vivencias, qué sé yo, que van alimentando tu cuento, tu puesta en escena. Eso podría ser decir que me pasa. Ajá. Interesante. Leila, ¿te pasa algo similar? ¿Vuelve de vez en cuando? ¿O está presente todo el tiempo esa imagen del natal? Yo como que lo fui transformando en el viaje. Ya. Muy, muy mal de Colombia por todo lo que estaba pasando en ese momento, como que yo me harté de Colombia. Ya vivir en Colombia era pesado y más en los lugares donde yo quería vivir. Sí, que era en el campo y trabajar con la gente del campo y todo eso. Ya me harté y salí y dije, no quiero volver nunca más acá porque no hay nada que hacer. O sea, si no hay posibilidades de hacer cosas y sobrevivir.
no solo monetariamente, sino salir viva en el intento. Entonces, como que no, sin olvidar lo que soy igual, porque yo hice, por ejemplo, salí con títeres primero, con teatro de títeres. Yo tengo 2 títeres que siempre me han acompañado, son de piel negra y tienen como su acento costeño y todo, por si hay un cuento de ellos, tal. Eso es lo que había traído de mí, ¿sí? De mi país. Y como con el tiempo se fue transformando todo, como les había dicho al principio, cuando llegué acá, más que imágenes o añoranzas de mi país, el hecho de contenerme por entre comillas, de no poder ser esa colombiana así expresiva, lo soy en la escena también, no solo en las parrandas, también en la escena, Ya. ¿sí? Entonces hay algo de música, hay algo, yo hablo mucho más colombiano a propósito cuando cuento cuentos, es una pequeña estrategia, ¿sí? Entonces le pongo más empeño a mi acento, a la forma como hablan los colombianos, como hablamos las colombianas y los colombianos, ¿sí? Como aquí hay este personaje y a la gente, y sobre todo, o sea eso agrada, eso agrada, ¿sí? Y atrapa, y como atrapa puedo contar lo que necesito contar, ¿sí? De hecho. Pero como dije antes, yo no me centro, ahora sí estoy preparando una leyenda, un mito colombiano, porque lo adoro, pero está dentro de parte de todo un colectivo y de toda una historia. Pero yo no me quiero centrar como en Colombia y las cuestiones de ahí o acá, sino ser un poco como más amplia en los temas, porque es lo que, como mi forma de narrar, ¿sí? Pero como dice Gabriela, todos, de todas maneras, y las compañeras también, Carmen y Aranzu, o sea, todo se tiñe de lo que uno es, ¿entiendes? No, es inevitable, no tiene es parte de la vida de uno, más allá si uno lo quiere recordar o no, es uno también, y lo lleva consigo y va a salir inconscientemente dentro de la narración. Lo que me lleva a la siguiente reflexión. Si me equivoco, Nora Gómez, apúnteme. Si en esta, a ver, ¿cómo lo pongo? Cuando uno va viajando, cuando uno va saliendo del natal, se aleja, es como que hay algunas capas de uno que se van descamando, ¿no? Y cuando uno narra, en donde sea, a mí me parece que uno se saca más, se saca más escamas, se va mudando muchas más, es como si fuese un viaje de introspección al fondo de uno mismo. Y en este viaje, si es que están de acuerdo en esto que sucede, se encuentran con cosas lindas y con cosas feas. Por ejemplo, me llevó a esto de pensarlo cuando Leila decía que el país que ella quería no era en el que estaba viviendo, por eso no volvió más, no quería saber más nada. Y esto produce un gran dolor y es un golpe al narcisismo espantoso, porque uno es quien es y nació donde nació. Por eso el natal llama. Y por eso digo, ella siempre se expresa colombianamente en la escena, que es una manera también de restañar, a mi modesta impresión. Pero en estas cosas que uno va encontrándose, ¿qué se encuentran? Pues no siempre es oro lo que se encuentra. Así como para terminar como eso, porque es como para concluir lo que estaba hablando. Realmente es un encuentro
Yo no creo en la vida bonita únicamente. Nunca he creído en eso porque no me parece real, ¿sí? A mí me parece la vida de las dos maneras, ¿sí? O sea, si no somos dos cosas, no está con eso. O sea, yo creo que en el viaje, como tú bien dices, uno se le van cayendo capas, uno va encontrándose con sus sinos, con sus cuentos, con sus problemas, y está en uno y la consecuencia, digamos, de ver cómo va transformando eso y siendo consecuente con lo que cuenta. Y uno lo ve con las cosas que ya no cuenta, con las cosas que ya no narra y con las cosas que narra y las ha transformado también para que sean mucho más poderosas que cuando las creó al principio o las adaptó, ¿sí? O sea, por ejemplo, también es como ese caminar a través de la narración e irse transformando con ella, pero desde un lugar auténtico, único, ¿sí? Desde uno, pero con todos los signos de la vida, o sea, no que todo tiene, porque no todo, o sea, la vida es una montaña de marañas de un montón de situaciones, bellas, no bellas, siempre va a ser así, siempre. Depende de la perspectiva donde uno se pare, las va a mirar siempre diferente, pero son así. Entonces, eso, digamos, con la narración uno lo puede ir transformando. A mí me pasa y se han transformado narraciones un montón de acuerdo a eso, de acuerdo a la madurez en la que yo estoy viviendo y gracias a ese desprendimiento que he tenido que tener por no estar viviendo en mi patria y haciendo una patria nueva, entre comillas, acá. Realmente es el mundo nuestra patria. Está bien, es correcto lo que decís. Yo puedo acordar en eso. Porque los que somos insiliados, digamos, no exiliados, tenemos otros dolores, ¿no? Nos acompañan algunos otros, algunas cosas, algunos nudos no resueltos. Vos hablabas hace un rato de la abuela que aparece, Carmen, y aquellos años terribles que han vivido ustedes y vivimos nosotros también. ¿Y cómo son las escamas de esos? ¿Han podido resolver? ¿Han podido desatar esos nudos con el arte, con la propuesta estética, artística? Yo siento que, o sea, este oficio, creo que lo maravilloso que tiene es que uno puede en el ensayo, en el buscar textos, puede ir haciendo, puede ir también sanando o puede irse descubriendo, abriendo de repente estas heridas o momentos que tal vez uno dejó atrás y que no ni siquiera tomó conciencia, hoy día siguen ahí molestándote o por último queriendo hoy día que los mires. A mí me ha pasado con algunos textos que que he leído por primera vez, me provocan muchas emociones y después, por ejemplo, me pasó con un texto en especial que estuve preparando hace como 2 años, que me conectó tanto con un momento más que nada de tristeza, porque estoy de acuerdo con usted, o sea, la vida es vida, ¿no? Una caricatura decir que la vida es linda porque sí. Y en ese momento, la tristeza con la que me conectaba el cuento, en el proceso, bueno, tuve ahí que irle dando un tratamiento, pero cuando llegué al escenario, esa tristeza o esa conexión con esas emociones más bien relacionadas con tristeza, con angustia, fueron las que me permitieron pararme y darle fuerza a la narración. En otros casos me ha sucedido lo contrario. He tenido que tardar en parir un cuento hasta estar un poco más despojada de la emoción
emoción, ¿cierto? En el sentido de que no me intervenga en ese momento. De No la, sé si lo entiende lo que le sí, sí, lo privado profundo, lo privado que no se comparte. Hay algo privado que uno comparte. Hay algo privado que es público en el artista. Cuando se para en el escenario y pone al servicio de sus emociones, al servicio de la narración, está compartiendo algo, sí, Te corta, Alberto, y hay palabras que se te van. sí, menos mal. Redondea un poquito de nuevo, repetí de nuevo para que se termine, porque hay momentos en que... Bien, Mm, digo que hay una emoción profunda que es privada y hay una emoción de uno que es más pública, que uno la comparte con lo que, a partir de lo que está diciendo. O sea que es claro lo que te pasa, claro lo que vos decís. En Carmen te pasa, Aranzu te pasa. A ver, a mí me pasa, a ver, yo creo que nuestra vivencia, nuestro yo interno, está presente desde el momento en que nosotros elegimos el cuento que vamos a contar. Porque por algo elegimos ese cuento y no una infinidad de cuentos. Ujú. Ese cuento que nosotros decidimos contar en algún momento es porque ya se conectó con alguna parte de nosotros. Y el trabajarlo, por lo menos lo que me pasa a mí, yo me demoro mucho tiempo en trabajar un cuento. Tengo cuentos 2, 3 años seleccionados, sí, ahí lo tengo, y de repente voy, lo tomo. Es un proceso muy largo, porque es ir decapándose uno para ir vistiendo el cuento. Ajá. En ese proceso, yo creo que estamos nosotros con toda nuestra vivencia, con todos nuestros dolores y con todas nuestras alegrías. Si no, ese cuento no surge, no tiene sentido, no sale. Es un trabajo enorme desde buscarlo. Podemos leer, o me pasa a mí 20, 30 cuentos, 40 cuentos, y ninguno me llega. Hasta que encuentro ese, que por algo se conecta conmigo. Algo de mí hay allí. Y es empezar a trabajarlo, a decaparlo, a enriquecerlo, a llenarlo de mí, hasta parir el cuento. Claro. Y una vez que uno pare, un hijo distinto, amado, porque es parte de uno. Sí, yo creo que ese proceso es súper simbiótico y es muy intenso. Absolutamente intenso. Sí, sí. Interesante. Estaba pensando y quería compartir que estoy muy de acuerdo con mis compañeras, sin embargo, o sea, no sin embargo, sino que además siento que cada relato, también como viene tan cargado, ya viene con una carga, ya por algo fue creado, generalmente hay un mensaje, también el hecho de ser narrador significa una tremenda responsabilidad a que ojalá ese mensaje sea lo más claro posible, que le llegue al otro, que traspase, y como decía bien Carmen, tiene que pasar por uno primero, porque si no sería leer algo. Entonces, efectivamente, trabajar ese relato y que pase por uno y ver qué ocurre en los fluidos, va a depender mucho en cómo se recepcione también esa historia. Y siento que cuando uno es muy honesto, incluso te puede ocurrir que aunque hayas trabajado la historia, aún te genera emociones y puedo hasta estar contando y de repente hasta llorarlo. Creo que eso también es honesto, porque finalmente somos seres humanos, no es como el teatro, que también hay una cuarta pared, ¿cierto? Que uno como que también hay una preparación y prácticamente uno se desconecta del otro. No, aquí también hay un traspaso directo, estás contando casi a los ojos de cada uno de los que te escuchan y obviamente traspasas algo de ti. Entonces también es delicado y es de mucha responsabilidad, creo yo. A mí me pasa más, por ejemplo, con los niños, que también tienes que estar muy bien porque finalmente puedes generar una emoción que no sea tampoco agradable o que le genere al otro angustia. Entonces creo que el trabajo
con esos relatos que a uno también le significan un mayor compromiso desde lo emocional, hay que saber muy bien si debo contarlo en ese momento o no. Como que también a veces hay que decir, sabes que por esta vez paso, tal vez. Quiere decir que hay, nos está quedando 8 minutos de este segundo tramo y final. Voy a ser muy breve para que tengamos posibilidad de despedirnos todos. Y cuando se corta, se corta. Creo que está claro que el proceso artístico, el proceso estético, digamos, al menos me queda claro en la charla que les pasa profundamente, les pasa por la víscera, y que necesariamente ese pasar por la víscera las transforma violenta o lentamente, pero las transforma, las pone en un lugar que no siempre es un lugar hermoso y, como es, y maravilloso, sino que a veces uno transita los relatos desde la tristeza, desde la angustia o desde la gran alegría. En esto no hay ninguna discusión, es lo que acabamos de expresar. Para mí ha sido un encuentro muy rico, muy grato, muy agradable. Se me han pasado estos 2 tramos casi aceleradísimos. Y esto es lo bueno. Los invito a desmutearse y No ya hemos nos dejado hablar a quedan. nadie. Así son las mujeres. Sí. Es que No, cuando hay cosas interesantes que se comparten desde el silencio, ayuda también a reflexionar uno y a... Esa fue la escucha atenta, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos en común? Fin de cosas que me llamaron la atención, pero bueno, la verdad que muchísimas gracias por abrirse, abrir el corazón para compartir estas cosas tan profundas. Así que muchísimas gracias. Sí. Mucha Adelante, admiración. Sí, mucha admiración. Yo, la verdad que pensaba que ha alejado de mis sentires todo lo que estuve escuchando. Muy desconocido el ambiente y la vida que ustedes llevan. Y pensaba en qué similitud podía encontrar. Y solamente en eso que creo que fue Carmen, que contó la lluvia y el poder sentirse a gusto para la creación. Creo que eso lo hemos compartido con esto que nos tocó de la pandemia, a ustedes también, pero a nosotros que tenemos todo a mano, que tenemos todo fácil, que tenemos un montón de cosas que a ustedes les cuestan el doble o el triple de poder realizar. Y bueno, ese punto de conexión, ¿no? Del encierro, eso creo que es lo único que encontré de similitud. Y todo lo demás es admiración, porque el tener que afrontar las inclemencias del clima, sobre todo, para llevar adelante es admirable, porque son muchos los escollos que ustedes salvan. Y la otra cosa es esto de que no son, salvo creo que Arantzu, no son de ese lugar, son de otro lugar y algunos totalmente distintos. Y sin embargo, ¿cómo quieren ese lugar? Que para mí, personalmente, por la descripción, sería tan inhóspito, y sin embargo, ¿cómo lo quieren? Y es admirable todo eso, admirable. Es muy particular el lugar. Margarita, ¿vos querías decir algo? Sí, quería decir que, bueno, yo como rata de ciudad, que no conozco más que las llanuras de la ciudad de Buenos Aires, la planicie, admiro el amor por el mar, el amor por las montañas, todo eso, pero digo,
siento eso que dice el tango, la geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. No puedo irme eso de la ciudad, porque amo esta ciudad, como ellos aman la lluvia, aman los cerros que tienen cerca, lo que tienen, que nos hace, la naturaleza nos hace, nos forma también. Y como eso quería decir. Bien, ¿alguien más? Sí, yo quería agradecerles por esto que decía Virginia, abrirse tanto y tomarse el tiempo para pensarse y recordar, ir asociando y teniendo este momento de introspección, y hasta pensaba en algunos momentos meterse con momentos difíciles del pasado, por ahí del presente y las emociones, y estar acá compartiéndolo con nosotras. La verdad que agradecidísima, porque escucharlas era viajar, era imaginarse los lugares, las situaciones, los cuentos enriquecidos por las vivencias, los recuerdos. La verdad que fue un verdadero placer escucharlas. Agradecidísima. Muchas gracias. Sí, fundamentalmente por abrir el corazón, hablar con el corazón en la mano. Esta es la idea de este espacio. La idea es poder charlar a calzón quitado, porque todos los artistas tenemos el mismo problema, que es el minotauro. Entonces, sí, y solemos ir a verlo muy seguido. Entonces, ¿para qué vamos a andar engañándonos? El problema es el minotauro. Queda un minuto como para decirles muchas gracias. Nos volveremos a encontrar. Seguramente nos vamos a encontrar otra vez. Sí. Téngannos en cuenta, porque somos como es la colonia argentina en el éter chileno del sur. Yo quiero agradecerte, Alberto, por esas conversaciones tan enriquecedoras y tan hermosas que promoves. Es porque yo siempre me he juntado con vos, por ejemplo. Por ahí aprendí a tener estas conversaciones, si no sería nada yo. Oye, antes que se acabe el tiempo, muchísimas gracias. La verdad que creo que para todas nosotras, creo que mis compañeros igual, este momento fue muy, muy rico, no me lo esperé así. De hecho, muchas gracias, porque creo que ahora me voy a quedar pensando mucho. Todos Así que sí, creo que pensando. sí. Y los dejamos invitados para nuestro tercer encuentro, y Alberto les va a contar. Y Bien. créeme que desde nuestro corazón, los compañeros y compañeras argentinas narradores los apreciamos muchísimo. Bien. Un abrazo grande, que tengan buenas noches. Chau, chau. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nuestras diferencias somos iguales.